obedecerla es mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. ¿Qué tal, chavos? Buenas noches. Yo soy Daniel Torreblanca de Profesionistas y el día de hoy voy a compartir con ustedes el devocional Un joven cristiano ora en todo tiempo. Entonces, primeramente vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te agradezco, Señor, esta oportunidad de poder compartir tu palabra con los chavos de aquí de la Magna. Permite, Señor, que esta palabra sea de mucha enseñanza, de que así como también estuviste instruyéndome a mí, también los puedas instruir a ellos en este tema tan importante que es como la oración en un flujo constante. Permite, Señor, que esta palabra pueda llegar a muchos lugares gracias a la transmisión y también lo más importante, que podamos seguir enamorados de ti infinitamente como lo hemos estado haciendo hasta la fecha. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a abarcar el día de hoy el tema orar sin cesar, el cual está escrito en 1 de Tesalonicenses 5:17 y simplemente nos dice eso, orar sin cesar. Ahora, la carta a los tesalonicenses es una carta escrita por Pablo, el cual escribe muy pronto tras su visita, que es alrededor del año 50 después de Cristo, a creyentes que él consideraba como recién nacidos en la fe. Ahora, Tesalónica no era solo un pueblito chiquito, no, pues en realidad era la capital de Macedonia, era también un puerto muy clave de este imperio romano. Por ahí pasaba Vía Egnatia, que pues es como la autopista de la época que conectaba el oriente con el occidente, algo similar a lo que sería hoy el periférico, por ejemplo. Y pues por ahí pasaban barcos, soldados, comerciantes, muchísima gente, pero pues también traía consigo ese flujo de gente, tanto presiones como problemas. Podría decirse que Tesalónica era una ciudad bastante caótica por ese flujo tan constante de gente que había. En medio de tanto ruido, Pablo describe a esa ciudad como, pues bueno, como eso, una ciudad caótica, sin embargo, como que era una ciudad que tenía iglesias jóvenes. Que el cristianismo era reciente, era muy nuevo, y nos habla de una en específico. Entonces, en esta iglesia en la que habla, la de los tesalonicenses, muchos eran recién convertidos. Venían de una cultura que rendía culto a varios ídolos, que era algo normal en Macedonia, pues en esa también, en Tesalónica era bastante común. Entonces, también se rendía tributo a César en esos tiempos como Señor. Y en esos momentos tú decir que Jesús es el Señor era como un desafío. ¿Por qué? Porque el César era principalmente su señor de ellos. Entonces, decir que Jesús era el Señor era un desafío también para, pues ahora sí que la autoridad del César. Era pues contracultural y podría decirse que era también peligroso. Pues de hecho, vemos más adelante en Hechos 17 que se cuenta cómo hubo alboroto, ¿no? Cuando Pablo predica allí y lo acusaron de ir contra los derechos del César. Esto está en Hechos 17. Sin embargo, pues en la carta que explica ahorita, la carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, hay temas como centrales en esta carta. El primero es la persecución de la iglesia. Al ser una iglesia joven, al ser una iglesia que está en un lugar caótico y al tener esas frases y esa como relevancia tan importante del César, podemos tomar en cuenta que era una persecución muy fuerte. También habla sobre la santidad práctica, que es ahí donde entramos nosotros, y la esperanza futura, ¿no? Las típicas frases de estad siempre gozosos, que les dicen en el versículo 16, orar sin cesar, que las dice en el versículo 17, y dad gracias en todo en el versículo 18. Podemos tomar esos tres versículos como un tríptico, estar siempre gozosos, el versículo 16, orad sin cesar, el versículo 17, y dad gracias por todo, el versículo 18. Y Pablo nos insiste, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración es un ancla en este mar de exigencias, por así decirlo. Nos llamaban a esa gente a participar en festivales paganos, a cerrar tratos con juramentos entre dioses, cuadrarse en el culto que tenía el imperio de ese entonces, y pues la oración no era un trámite religioso, no es un trámite religioso, de eso estamos seguros, ¿no? No es cerrar un trato, no es llamar a alguien a participar, no. Es en realidad respirar la presencia de Dios con cada decisión. Y esta decisión no solamente se toma dentro de la iglesia, también se toma en el mercado, también se toma, por ejemplo, en el trabajo, en una casa, en la escuela, en el transporte. Y de eso es de lo que también quiero hablarles un poco más adelante. Pablo les está diciendo que no se desconcentren, que mantengan la línea abierta con el Padre, o sea, que estén en constante comunicación. Eso de línea abierta puede que a lo mejor y los más jóvenes no lo conozcan, pero pues era una comunicación directa con el Padre, ¿no? Como un DM. Entonces,
Entre persecución, entre dudas sobre el futuro, entre presión por estar encajando en esa sociedad, pues la oración sostenía su identidad y su esperanza. Si no tenían identidad, pues iba a ser muy complicado de que en realidad supieran que eran hijos de Dios, ¿no? Entonces la oración mantenía esa identidad muy viva. Si ellos pudieron vivir en esos tiempos conectados con Dios en una ciudad que estaba dispersa por todos lados, pues nosotros también podemos, en medio de las notificaciones, de las tareas, del trabajo, de la presión que nos ejerce la sociedad, nosotros también podemos. Por eso es que comencé dando este ejemplo de que era una ciudad bastante caótica por el puerto. Ahora, si orar sin cesar fue posible en una Tesalónica llena de ruido, también es posible en nuestra vida con pantallas como las del celular, pendientes y expectativas por cumplir. ¿Ok? Que eso nos quede muy claro, siempre es posible. Y para ello tenemos algunos ejemplos bíblicos también, ¿no? Tenemos el ejemplo de Daniel en Daniel 6:10, que en medio del decreto injusto, pues él mantuvo su ritmo de oración de 3 veces al día, ¿no? La oración lo mantuvo antes del foso de los leones y también dentro. Entonces, la constancia te puede preparar para la crisis como lo hizo con Daniel, la constancia en la oración. Nehemías también, en Nehemías 2:4, frente al rey hizo como una flecha de oración en segundos. Oré al Dios del cielo y él habló. Aquí quiero que entendamos con este Nehemías que las oraciones breves en momentos críticos pueden ser un gran gancho para también traer esperanza. Tenemos también el ejemplo muy claro de Ana, que llevó su dolor y su ansiedad al templo, y la oración honesta cambió su historia, y no solo su historia, sino que también pues la del Israel de ese entonces por completo, ¿no? Con Samuel. Entonces, orar también sirve para desahogarse con Dios. Eso que nos quede también bien claro, podemos desahogar también esas cargas con Dios. Tenemos el ejemplo de David en Salmo 63, en el 55:17, oraba mañana, tarde y noche. Nos recuerda a alguien, ¿no? A Daniel. Su diario, sus salmos, que eran como por así decirlo su diario, son una oración convertida en canciones. Imagínense eso. Entonces, puedes convertir esas emociones que tú sientes en oración. Jesús también tenemos el ejemplo. Y quise dar este en específico. Vemos en Lucas 5:16 y en el 18:1 que él se retiraba para orar, ¿ok? Y enseñó a no desanimarse en la oración. Quiero que con esto entiendas que si Jesús necesitaba orar, nosotros también necesitamos estar en esa constante oración. Pero esto es muy clave, que Jesús se retirara, que estuviera en lugares aparte, que él por sí solo, con el Padre, sin nadie alrededor, siendo ahora sí que Jesús el mayor, por así decirlo, influencer de la época, la persona que veías y al instante identificabas, corrías hacia él, preguntabas, buscabas. Él buscaba un momento aparte para poder estar en oración con el Padre, tú y tú. Prácticamente tú y él, que diga. Entonces, y pues la iglesia primitiva de los Hechos 2:42 y del 12:5 perseveraba juntos en oración. Dios abría puertas imposibles. Entonces puedes orar solo, como nos dio el ejemplo Jesús, en ocasiones se apartaba, o también puedes orar en equipo, como estas iglesias primitivas del Hechos, que oraban todos en conjunto. Ahora, no necesariamente tienes que inclinarte, no necesariamente tienes que estar en la iglesia o en algún lugar en privado. Aquí hay ejemplos variados, ¿no? Puedes estar lavando los platos, por ejemplo, y al mismo tiempo estar conversando con Dios, ¿ok? Puedes también, por ejemplo, estar preparándote la comida y también estar en oración con Dios. Yo, por ejemplo, cuando voy en el transporte rumbo al trabajo, es donde normalmente estoy en oración con Dios. Y también ahorita les daré unos tips en momentos en los que es muy importante estar en oración. Bueno, no siempre es importante estar en oración y ahorita explicaré a qué se refiere eso, pero ahora sí que, por así decirlo, es importante también momentos antes de tomar alguna decisión hacerlo. Ahorita mencionaré eso. Ahora, hay frases cortas y repetidas a lo largo del día que tú puedes hacer para mantener el corazón atento. Ok, frases cortas, algo como: Señor, hoy quiero estar cerca de ti. Señor, hoy quiero sentirte más. Señor, permítenos al apartarme de ti el día de hoy. Dame la fuerza para continuar. Frases cortas que te mantengan el corazón atento, que te recuerden lo que es, bueno, la encomienda que tienes. Y hay una fórmula: la gente común más los hábitos sencillos hacen unas vidas ancladas a Dios. Ok, la repito: la gente común y los hábitos sencillos hacen vidas ancladas a Dios. Ahora, orar sin cesar, ¿a qué se refiere para un joven de hoy en día?
Orar sin cesar no se refiere a que estemos todo el tiempo de rodillas clamando, ¿ok? Para nada, no se refiere a eso. Orar sin cesar se refiere a que también nosotros con nuestro testimonio estemos reflejando a Dios, ¿ok? Por ejemplo, antes de un examen o antes de alguna exposición importante que tengas que hacer, Señor, dame claridad y dame paz, como en Filipenses 4 del 6 al 7. Cuando sientas una presión o una tentación muy fuerte, ya sea, pues, por ejemplo, chismes, por algo que viste tóxico en internet o por algo también muy provocativo de internet o hasta por las fiestas, el alcohol, las drogas, todo lo que tenga que ver, Espíritu Santo, dame una salida y dame dominio propio, como en primera de Corintios 10:13. Cuando sientas ansiedad o sientas tristeza, puedes decir, tú eres mi refugio, hazme sentir tu paz ahora. ¿Ok? Mientras respiras suavemente, mientras respiras puedes estar mencionando estas palabras. Y recuerda, no necesariamente tienes que estar encerrado. Puedes hacerlo en cualquier momento. Cuando vas en el transporte, que es yo el que más hago, entonces orar por las personas que ves, ¿no? Luego se sube gente a estar ofreciendo cosas, gente que se ve que está en necesidad, algo físico, algo monetario, entonces también estar orando por ellos. Y también pues puedes estar orando por tu escuela, por tu trabajo ese día. Ahora también, antes de que postees algo en redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok, lo que sea, también puedes estar orando diciendo que por favor que mis palabras se edifiquen, que si algo te enoja no me permitas continuar, ¿ok? Entonces tómate esa pausa y también ora. Y algo muy importante, en las decisiones que tengas que tomar referente a tu carrera, referente a tu pareja, en todas las decisiones que tú consideres muy relevantes para ti, tómate un minuto antes para orar. Guíame, Señor, abre y cierra puertas, ayúdame a conocer tu voluntad y guíame hacia ella. Y también cuando te vaya bien, no solamente en necesidad. También recuerda que un gracias, Señor, también puede llenarte de gratitud del corazón. Y hay hábitos simples que pueden ayudarte a mantener una conversación constante con Dios, para precisamente ser un joven del siglo XXI que ore sin cesar. Puedes tener como triggers, disparadores, recordatorios, por ejemplo, cada vez que desbloqueas tu celular, o cada vez que cambias de salón, o cada vez que te laves las manos, pues dar una frase de oración de las que mencioné anteriormente. También las flechas de oración, como la que mencionamos anteriormente. Palabras cortas, frases cortitas, de 3 a 5 segundos antes de hacer algo. Un como decir, guíame, dame amor, que esto que voy a hacer te agrade. ¿Ok? También puedes orar la Biblia. Toma un versículo, conviértelo en petición de ese día, con tu devocional diario que estés haciendo. Por ejemplo, los del Benidivet, ¿no? Con tu devocional que haces, con lo que escuchas en la mañana de los devocionales o en la tarde con el Paz. ¿Ok? Puedes tener incluso una bitácora de oración, tener tus notas o tener algo grabado en el que escribas líneas. Hoy oraré por, y pues revisas eso cada semana. Entonces mantienes también un flujo constante de oración y también como un orden, por así decirlo, ¿no? Algo que también a mí me ayuda mucho son las caminatas en oración. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de tu casa a la escuela, de tu casa donde tomas el transporte, del transporte al trabajo, del transporte a la escuela, o simplemente salir a caminar, sin audífonos, ¿ok? Esto es muy importante para que también vayas concentrado y simplemente hablando con Dios. Tú vas caminando, vas hablando con el Padre, sin distracciones, ¿ok? Obvio, sí, estate atento por cualquier cosa, ¿no? Pues es la calle, pero de preferencia sin audífonos. Y pues puedes quedar con otras personas también para que puedan orar juntos, como lo vimos también en la iglesia primitiva de los Hechos, ¿no? Comunicarte con tus amigos de la iglesia, tener algún como tipo emoji especial o algún sticker o simplemente una petición de oración para ese momento. Esto también para cuando lo veas seguir en oración y demás. Entonces, yo les propongo en esta semana, y este es el desafío, que durante 7 días llevemos una rutina de oración. La primera, en nuestro día 1, vamos a poner 3 alarmas. Una por la mañana, por la tarde y por la noche, que se adapte a tu horario. No necesariamente algo que yo diga, algo que se adapte a tu horario. Solo para decir algo con Dios en tu día 1. Ya sea algo de gratitud, ya sea alguna petición, ya sea alguna solicitud, incluso algún desahogo. Pero en tu día 1, en esos 3 tiempos, desahógate con Dios, dile algo. Entonces en tu día 2, escribe 3 agradecimientos. En día 2, escribe 3 agradecimientos que tengas para el Padre. En tu día 3, haz una caminata en oración de 10 minutos. Sal a caminar a la calle 10 minutitos, sin audífonos, recuerda, y ve orando. En el día 4, una flecha de oración antes de cada situación. O bueno, antes de cada decisión, podría decirse, ¿no? En el día 5, ora por alguien
que se te haga difícil. Esto es muy complicado, pero en realidad créeme que ayuda bastante. Orar por alguien que te haga la vida difícil, por alguien que no te caiga bien, por alguien que haga las cosas complicadas, te va a ayudar mucho también. En el día 6, ora por un amigo, 3 minutos, con llamada, por ejemplo. Queda con algún amigo tuyo de aquí de la iglesia, o no necesariamente de la iglesia, tal vez un familiar, y oren por 3 minutos, ya sea por llamada o presencial. Y en el día siguiente, cuéntanos cuál fue la respuesta que viste en los comentarios de este video. Ahí queremos escucharte, ahí queremos conocerte, y también queremos ver qué resultados trajo Dios para contigo. Entonces, vamos a orar para cerrar este tema. Bendito Dios y Padre, espero que esta enseñanza haya sido de gran ayuda, Señor. Yo sé que fuiste tú hablando a través de ella y de que nos estás mostrando precisamente lo que quieres que hagamos, que es mantenernos en oración. Si en una ciudad tan caótica como lo fue Tesalónica se podía, nosotros también podemos hacerlo, bendito Dios. Aunque en estos tiempos también hay caos, aunque en estos tiempos también hay necesidad, siempre podemos tomarnos un tiempo para agradecerte, para desahogarnos, para tener gratitud para contigo, para mostrarte una necesidad, una petición, y siempre sabemos que estarás ahí para respondernos. Entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener este ritmo de oración y de que, como vimos en este tema, no tengamos que mantenernos en oración constante, sino que también nuestras frases, nuestras palabras, nuestro hacer sea reflejo de tu amor y de esa comunión que tenemos para contigo. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto, chavos, nos estamos viendo la próxima semana. Bye bye.